Hola, queridos escépticos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este va a ser un vídeo especial, de esos que os suelen gustar bastante. En él voy a hacer un análisis de uno de los capítulos más reveladores, más profundos, más filosóficos, más interesantes que he leído en mucho tiempo. Es de Memorias del Subsuelo, de Dostoyevsky. Lo voy a hacer tranquilamente. Lo voy a unir con partes del Crepúsculo de los ídolos de Nietzsche y de la Silla de Zaratustra. Voy a poneros a este lado de la pantalla las páginas que voy a ir leyendo para que las podáis ir siguiendo conmigo, con toda la tranquilidad del mundo. Así que te recomiendo que, si te interesa esto, que creo que puede interesar a cualquier persona, haya leído a Dostoyevsky, no lo haya leído, no sé, es un tema que está muy relacionado con la forma en la que vivimos y se nos obliga a vivir, digámoslo así, de una determinada manera. Ahora lo vais a ver, tiene una actualidad enorme este capítulo, pese a haber sido escrito hace, pues, 180 años, ¿no? No sé, me ha parecido exquisito y comenzamos con este tranquilo análisis. Te recomiendo que, si me estás escuchando, este vídeo quizá merezca la pena verlo, porque vas a ver las páginas, y leer mientras yo leo siempre hace que entiendas mejor los conceptos. Y si no, pues disfrútalo tranquilamente con tu café o con lo que te apetezca, ¿no? Empezamos. Este capítulo séptimo de Memorias del Subsuelo lo voy a leer en la traducción de Alba Editorial. Espero que no se enfaden porque pongo aquí unas poquitas páginas. Yo creo que no. Y básicamente, a modo general, pero voy a ir analizando detalladamente, ¿no? Lo que propone aquí Nietzsche es que si existe un beneficio... Lo que propone Nietzsche no, perdón, que es muy nietzscheano esto, pero lo que propone Dostoyevsky en este texto es que si existe un beneficio para el ser humano que todos conociéramos, pues actuaríamos un poco en consecuencia, ¿no? Y al final es lo que trata la sociedad occidental de hacer. Es decir, te digo lo que está bien, lo que merece la pena ser estudiado, dicho, seguido, para que tú tengas una buena vida. Y esto, pues lo critica fuertemente Dostoyevsky. Entramos directamente, me salto 3 líneas que no os pongo de la primera página, ¿vale? Entramos en la siguiente página. Dice: si le abrieran los ojos a sus intereses verdaderos, normales, enseguida dejaría de cometer villanías a un hombre. Enseguida se volvería bondadoso y noble, ya que una vez ilustrado y teniendo conciencia de dónde se encuentra su auténtico provecho, justamente vería que su propio beneficio se halla en el bien. Es sabido que ningún hombre puede actuar conscientemente en contra de su propio beneficio. Esto ya es muy rompedor, porque claro, muchas personas se llenan la boca diciendo que existe el sentido común, que existen ciertas ideas que todo el mundo quiere seguir, que las personas, cuando reconocen su bien o lo que les beneficia, van hacia ello constantemente. Y aquí ya Dostoyevsky nos dice, pero es que hay millones de ejemplos en los que personas conscientemente, sabiendo que están actuando en contra de sus propios intereses, aún así lo hacen. Miles de ejemplos hay aquí. Típico grupo de amigos, por decir una estupidez, que hacen una locura de tirarse todos desde un sitio alto cuando ni se ganan la vida de ello, ni les va a reportar un beneficio, no, les gusta tirarse un sitio alto, que tienen posibilidades de morir, por ejemplo. Claramente en contra de tus intereses. Beberte 30 cervezas un día, claramente en contra de tus intereses. Y aún así, lo hacemos. Y aún así, esto ocurre. Y es importante que tengamos esto en la cabeza, ¿no? Porque, no, pero si es que fumar está mal. Millones de fumadores en el mundo, ¿vale? Y todo el mundo ahora sabe que fumar está mal, no como hace años. Seguimos. Se está preguntando un poco más abajo Dostoyevsky que ¿qué es el beneficio? ¿Se comprometen ustedes a definir con toda exactitud en qué consiste concretamente el beneficio de un hombre? Y si resulta que el beneficio de un hombre en ciertas ocasiones no solo puede, sino que tiene que consistir en desear precisamente algo que representa un prejuicio para él y no una ventaja. Es decir, si lo que yo pienso que mi beneficio es hincharme a donuts esta tarde porque es lo que me apetece, porque es mi día de descanso,
aunque sé que va en contra, supuestamente, de mi salud y las cosas están mal y no debería hacerlo, ¿por qué aún así lo hago? ¿Realmente va en mi contra? Tanto como se nos vende desde fuera, ¿no? Esos intereses que tiene la sociedad ahora de elaborar una guía de cómo tiene que ser o cómo debe ser correctamente el comportamiento humano. Y aquí os puedo poner un ejemplo de la selección española de fútbol en el año 2010, lo he utilizado ya alguna vez, va a ganar la final de la Copa del Mundo y el día anterior a la final los preparadores físicos dicen que los jugadores se juntan todos en una habitación y cenan con cacao, con leche, con bollos, y ¿es lo óptimo hacer eso antes de una final de Mundial de Fútbol? No. Pero a lo mejor es una ventaja mayor esa liberación del estrés, ese poder ya olvidarte de todo y comer mal para tener un buen rendimiento físico o estar mejor preparado mentalmente. Lo que representa este ejemplo es que las líneas de lo que es beneficioso para el ser humano nunca están tan claras. Y que es muy arriesgado, muy atrevido, y se hace mucho en nuestra sociedad. Hay mucha gente que sentencia en vídeos de YouTube: lo que está bien es esto. Precaución, siempre, ante este tipo de discursos dogmáticos o que piensan que tienen toda la verdad. Sigo. ¿No hay acaso algunas que no solo no se incluyen, sino que ni siquiera pueden incluirse en ninguna clasificación, sea la que sea? Porque ustedes, señores, por lo que sé, han elaborado su registro de elementos beneficiosos para los hombres a partir de las medias de las tablas estadísticas y de las fórmulas de la economía científica. De ahí que sus beneficios sean la prosperidad, la riqueza, la libertad, la paz, etcétera, etcétera. Por eso un hombre que se mostrara, por ejemplo, abierto y conscientemente contrario a todo este registro, sería para ustedes, bueno, y también para mí, claro está, dice aquí Dostoyevsky, porque además este capítulo es buenísimo en términos de humor, que no quiere quedar él como un loco, ¿no? Un oscurantista o un loco de remate, ¿no es así? O sea, alguien que dijera, no, yo no quiero la paz, alguien que dijera, no, yo no quiero las riquezas, alguien que dijera, no, yo no quiero la prosperidad, yo no quiero el progreso, yo no quiero este avance científico desmesurado en el que vive el ser humano, se le señalaría rápidamente como un antiprogreso, como un contracientífico, como un loco. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? ¿Qué le pasaba a las personas que se negaban a vacunarse por el COVID? Y aquí no me quiero meter si está bien o mal vacunarse con el COVID, me da exactamente igual. Pero ¿qué les pasaba con respecto a la sociedad? ¿Cómo se les señalaba? Cuando eran personas quizá jóvenes, sin ninguna patología, que a lo mejor era algo pues como una gripe, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que se les señalaba como unos locos, como personas que, no sé, que lo estaban haciendo mal. Y yo me vacuné, ¿eh? O sea, quiero decir, la sociedad siempre tiene unos estándares de lo que está bien. La ciencia siempre tiene unos estándares de lo que está bien. Por ejemplo, otro ejemplo típico en nuestra sociedad es que hay que andar X pasos al día. Y si no lo andas, de algún modo te sientes mal. Hay que dormir X horas al día. Y si no las duermes, pues de algún modo estás haciendo algo mal. No hay que comer ultraprocesados. Hay que entrenar X veces al día. Bueno, y que estoy diciendo cosas en las que yo creo, para que veáis que, bueno, podemos creer en ciertas cosas, pero a la vez, como ya digo, hay ciertos estándares de supuesto buen comportamiento que vamos a ver con este capítulo que no tienen ningún sentido para el ser humano o que no pueden aplicar siempre para todo ser humano, para toda circunstancia y durante toda la vida. Y que no por ello nos tenemos que sentir mal. Esto es un punto muy importante. Sigo. Dice que habrá una persona, a lo mejor, que crean estas cosas y un cuarto de hora más tarde, sin que medie ninguna causa repentina ajena a él, sino precisamente por un impulso interior más poderoso que todos sus intereses, pese a que yo sepa que hay que comer bien, que hay que descansar, que no hay que fumar, que hay que... todos los ejemplos que he puesto, de repente se pronuncia en un sentido diametralmente opuesto a lo que acaba de defender, en contra de las leyes de la razón, en contra de sus propios intereses. Y dice, un poquito más abajo, solo para alcanzar ese beneficio primigenio, más beneficioso que ninguno, que valora por encima de todo. Y aquí Dostoyevski hace algo que me parece maravilloso, porque nos está hablando de un supuesto beneficio más alto que todos estos de la prosperidad, la riqueza y tal, pero no nos va a decir cuál es hasta el final del capítulo. Nos mantiene con esta tensión argumentativa que es el clickbait del siglo XIX, porque esto no olvidemos que lo publica en una revista, pero
lo hace de una manera que parece inocente. Porque realmente tú quieres, consigue lo que pretende, que sigas leyendo. Esta capacidad de escritura me parece, bueno, maravillosa y muy avanzada para su época, yo pienso. Dice al final de esta página: pero antes de decirles qué beneficio es ese, quiero comprometerme personalmente, por lo que declaro resueltamente que todos estos elegantes sistemas, todas estas teorías que le explican a la humanidad cuáles son sus intereses auténticos y normales, para que ésta, lanzándose necesariamente a alcanzar estos intereses, se vuelva de inmediato buena y noble. No pasan de ser, por ahora, en mi opinión, pura logística. Aquí, básicamente, lo que transmite Dostoyevski con esta idea es que lo que pretende el ser humano con estas ideas de progreso, de crecimiento, de razón, de la técnica abordando toda nuestra vida, simplemente no funcionan, o sea, son sospechosas de ser no beneficiosas para el ser humano, sino pura logística. O que yo entiendo aquí como elementos de control, como tratar de el caos que es el universo, el mundo o un país, un caos completo, tratar de unificarlo en un cosmos que tenga sentido, es decir, en algo reglado, simple, en el que se pueda controlar a la gente. Que esto es lo que lleva haciendo la tradición judio-cristiana toda la vida, toda la existencia de esta tradición. Y no quiero valorarlo como algo malo, porque nos ha llevado a otras cosas buenas, por supuesto. Pero sí que es sospechoso de tratar de buscar siempre la igualdad, digámoslo así, de pensamiento en el rebaño, en las personas, en el pueblo, como queramos llamarlo. Que la gente se comporte todo el mundo de una determinada manera, que no se permita que alguien salga de esta idea común, de esta idea logística. Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, dice en una de las citas del Principio, os la pondré por aquí también: yo desconfío de todos los sistemáticos y me aparto de su camino. La voluntad del sistema es una falta de honestidad. Porque cuando tú intentas integrar un sistema donde existen personas que cada cual es diferente, con intereses completamente opuestos muchas veces, a los que les divierten, les entretienen o tienen objetivos de vida, eso, opuestos, diferentes, cuando tú intentas sistematizarlos a todos, eres sospechoso, porque estás perdiendo riqueza, porque estás poniendo por encima de unas cosas, de unos valores, unos sobre otros. Es decir, ahora la paz es lo más importante, ahora la prosperidad es lo más importante, ahora la riqueza es lo más importante, ahora el trabajo es lo más importante, ahora la familia es lo más importante, ahora el pecado es lo peor del mundo, ahora la creencia en Dios tiene que dirigir tu vida. Ojo, cuidado, que si a ti, individuo cualquiera, te funciona creer en Dios, te funciona creer en la riqueza, te funciona cualquiera de las cosas que he dicho, que llevas aquí un smartwatch que te dice la calidad de tu sueño y la energía que tienes en tu día a día, y te lo crees y te funciona, a mí personalmente no me molesta. A mí personalmente me parece algo maravilloso. Pero si a mí personalmente, de nuevo, a mí como individuo, Néstor, no me funciona, no me lo intentes vender. Porque no quiero a lo mejor entrar en ese sistema. O sí, pero permíteme elegir. Y esto es lo que la tradición occidental, muy influenciada por el cristianismo, ha tratado de provocar. Repito, esto no es tanto una crítica o un que yo piense que el cristianismo está mal. No, es simplemente poner el foco donde hay que ponerlo, donde hay cosas que nos ocurren como sociedad y que parece que están ocultas y que se nos venden como lo que está bien. Pero ¿de dónde viene esa idea de que estén bien? ¿De dónde viene toda esa tradición? ¿De dónde viene toda esa idea de que hay cosas mejores que otras? Cuando ya sabemos que Nietzsche y Dostoyevski, los dos, todo el rato, en sus textos están más allá del bien y del mal. O sea, no quieren creer en esta idea. No creen que sea algo que funcione a nivel social. Sigamos. Paso de página. Pone un ejemplo de un historiador inglés, lo podéis leer, por aquí abajo estará,
que dice que la civilización aplaca al hombre y que en consecuencia este se vuelve menos sanguinario y menos proclive a la guerra. Esto pues se sigue demostrando que no. Guerra en Gaza, guerra en Ucrania, guerras en África. Actualmente esto sigue pasando. O sea, la civilización no nos convierte en mejores. Tratar de meter a todas las personas bajo el mismo... que todas pasen bajo el mismo, digamos, escáner y aparezcan iguales, no mejora la civilización. O sea, tratar de ir a un país y obligarle a comportarse de una manera, pues se ha demostrado que es difícil. De hecho, en el Zaratustra, esto no lo tengo apuntado, pero tiene un momento Nietzsche en el que dice eso, que en cada sociedad o cada pueblo tiene su moral. Y es así, si has nacido en un sitio, pues pensarás de una manera, y si has nacido en otro, pensarás de otra. Y si vas de A a B, pues es difícil, ¿no? Y lo vemos en nuestra sociedad, esto es un ejemplo algo absurdo, pero pensad en vuestras sociedades, quiénes se comportan de una manera que a vosotros os choca muchísimo. Normalmente no son las personas que han nacido allí, son extranjeros. Y esto, repito, y me gusta aclararme así, no significa que obviamente ser extranjero sea malo, ni nada por el estilo, ni haya que ser racista, no, pero es lo que hay. Si han tenido otras costumbres, pues para ellos lo natural es una cosa y para nosotros es otra. Y pasarles a todos por el mismo filtro es muy difícil. Es muy difícil que todo sea globalismo, todos nos comportemos igual, a todos nos gusten las mismas cosas, aunque esté bastante conseguido en Occidente, ya digo, en base a valores férreos del cristianismo, del amor por la vida, del cuidar a los demás, que están bien, o sea, que nos han llevado muy lejos, ¿no? Pero cuidado, siempre ojo crítico ante estas cosas. En su caso parece que se llega a este resultado de una forma lógica, pero esta es la pasión del hombre por los sistemas y por las deducciones abstractas que está dispuesto a distorsionar la verdad deliberadamente, a cerrar los ojos y a taparse los oídos solo para justificar su lógica. Si escojo este ejemplo es porque resulta especialmente elocuente. Basta con que miren a su alrededor, corren ríos de sangre y con la mayor alegría del mundo, como si fuera champán. Esto, escrito ya digo, hace muchos años, es perfectamente trasladable a nuestros días. Seguimos. ¿Y qué es lo que la civilización aplaca en nosotros? Lo único que desarrolla la civilización en el hombre es la diversidad de sus sensaciones, y decididamente nada más. Y gracias al desarrollo de esta diversidad, el hombre puede llegar a encontrar placer en la sangre. Yo esto lo entiendo, me parece un apartado complejo de este capítulo, pero lo entiendo como que a medida que tú generas una sociedad, y esto se ve en las grandes ciudades, ves personas completamente diferentes, más diferentes aún que en sitios más pequeños. Yo soy de Valladolid, una ciudad española de 300.000 habitantes. Si me voy a Madrid, que no sé cuánta gente vive, de repente me encuentro gente en el metro muy tatuada. En Valladolid no hay mucha gente tatuada. Me encuentro gente en el metro que visten 10 chavales, todos muy parecidos, muy alternativo, muy que no se distingue bien su género, como, digámoslo, de género fluido, ¿no? Como que visten de una manera para nada normativa, cuando en Valladolid eso ocurre menos. Si me voy a Madrid, me encuentro establecimientos en los que ocurren cosas que en Valladolid jamás pasarían. Entretenimientos, ocio, formas de sensaciones, como dice aquí Dostoyevsky, diversidad de sensaciones completamente diferentes. Sí, a las que estoy utilizando mucho esta palabra, pero es lo que hay. Completamente diferentes a las que hay en Valladolid, porque es una ciudad más pequeña, donde todos somos un poco más homogéneos, ¿no? Donde todos, de alguna manera, pensamos de la misma manera, vestimos de la misma manera. Ocurre esto en los sitios pequeños, hay menos diversidad. Entonces, a medida que crecen las sociedades, dice Dostoyevsky, o esto es mi análisis, ¿no? de esta parte, es que esta diversidad de sensaciones es más grande. Y aquí luego nos pone un ejemplo. En cualquier caso, la civilización no ha hecho al hombre más sanguinario, pero seguramente sí lo ha vuelto más mezquinamente, más vilmente sanguinario que antes. Antes veíamos en el derramamiento de sangre un acto de justicia y exterminaba a quien consideraba oportuno con la conciencia tranquila. Ahora, en cambio, consideramos el derramamiento de sangre una villanía, pero seguimos cometiendo esta villanía, y hasta con más aplicación que en el pasado. Y esto es un ejemplo claro y obvio que se ve de nuestra sociedad, porque antes el que iba a matar por su religión, por su patria, creía un poco más en ello. En las guerras mundiales yo pienso que poca gente creía tanto en lo que estaba haciendo, y mucho menos ahora un ruso o un ucraniano que se disparan para luchar por su país, cuando antes eran informáticos, profesores o cualquier otra cosa. Es algo absurdo, pero ¿esto qué es? Diversidad de sensaciones, ¿no? Que hemos llegado un poco a ese extremo en el que
incluso se mata por matar o los gobernantes lo pueden hacer. Yo creo que esto es fácilmente explicable porque lo vemos. Luego tiene un ejemplo muy bueno de Cleopatra, que dicen aquí los traductores de Alba Editorial que no es real, que es que Cleopatra disfrutaba clavando alfileres de oro en el pecho de sus esclavas. Y simplemente os marco esto porque luego quiero hacer una reflexión, una conexión con algo que viene después, que me parece un recurso estilístico interesante. No tanto por el análisis de la sociedad que se está haciendo en este capítulo, sino por la forma de escritura estilística de Dostoyevski. Vamos al final de esta página. Aún está muy lejos de haberse acostumbrado a actuar tal y como le enseñan la razón y la ciencia. El ser humano, dice. Porque según la razón y la ciencia, no debería haber guerras, no deberíamos matar a personas que ya hemos comprendido que sufren como nosotros, que tienen, tras Kant, no me sale la palabra ahora, que tienen dignidad, que son personas que merecen respeto y que quieren vivir su vida, ¿no? Pero aún así, lo seguimos matando. Aún así, sigue habiendo guerras. Aún así, hay gente que se fuma 20 cigarrillos al día. Sigue ocurriendo estas cosas. La razón te dice, no tienes que fumar. Cállate, me meto 20 cigarros al día. Y ya está. Sigue ocurriendo. Estas contradicciones siguen ocurriendo. La ciencia y la razón nos dicen que no. Lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque esto es lo que está intentando encontrar aquí Dostoyevski. En este capítulo de una novela, que es más filosofía para mí que una novela. Seguimos. Página siguiente. Es más, entonces dirían, la propia ciencia enseñará al hombre, aunque esto ya es un exceso a mi juicio, que en realidad no tiene ni ha tenido nunca ni voluntad ni caprichos, y que viene a ser algo así como un teclado de un piano o el registro de un órgano. Aquí lo que dice Dostoyevski es que el ser humano pretende encuadrar al hombre, etiquetarlo de cierta manera, como para que ya no tenga libre albedrío, para que no tenga voluntad ninguna, para que el ser humano se reduzca, en último término, a ser como un piano, en el que tocas la tecla que está al lado de una blanca y no de una negra, y que entonces solo pueda ser o do o fa. Si lo hacemos por la izquierda, bueno, para los que sabéis piano me habéis entendido, pero digámoslo, que tú tocas la tecla de un piano y siempre suena algo. Siempre suena lo mismo, con diferencias de afinación, pero perdón por traer la música aquí, ¿qué más da? Es un ejemplo estúpido, pero que somos como una máquina. Al fin y al cabo, que se nos puede reducir a eso, a unas instrucciones. Y es lo que pretenden hacer muchos en nuestra sociedad. Y es lo que hacen, por ejemplo, en las redes sociales, los algoritmos, el marketing, cómo se nos intentan vender cosas. Porque se entiende que en la sociedad hay patrones, que en Valladolid se venden ciertas cosas porque somos todos bastante homogéneos, como he explicado antes. Y a partir de ello, pues podemos entendernos como una máquina. Y funciona, porque la psicología demuestra que muchas personas actuamos frente a estímulos similares de la misma manera, por ejemplo, teniendo ansiedad, ¿vale? Se puede, de algún modo, explicar el comportamiento humano, pero no se puede explicar todo. De nuevo, seguimos avanzando en esta argumentación tan buena de Dostoyevski. Por consiguiente, basta con descubrir estas leyes y el hombre ya no tendrá que responder de su conducta y su vida. Será extraordinariamente sencilla. Todas las acciones humanas, no hace falta decirlo, serán calculadas entonces según estas leyes matemáticas. Y se podrá estudiar el comportamiento humano. O sea, ya no hay elección en mí, estoy determinado en una vida muy determinista en la que yo ya sé cómo voy a actuar frente a ciertos estímulos. Pero luego, el ejemplo que acabo de poner antes, los psicólogos estudian que a ciertas personas tienen picos de ansiedad cuando ocurren ciertas cosas, pero la realidad es que a no todo el mundo, por eso la psicología, desde mi punto de vista, siempre tendrá que calmarse con respecto al método científico que utiliza, porque cada persona es un mundo, y a lo mejor lo que le vale para uno no le vale para otro. Esto es así, es lo que está tratando de demostrar Dostoyevski aquí. Es eso, que no tenemos unas reglas, que no se nos puede reducir. Esto lo intentaron también los filósofos del lenguaje, Wittgenstein, y anteriormente, no me va a salir el nombre, pero bueno, su predecesor, madre mía, me mataría mi profesora Cristina Corredor si no me acordara de este nombre. Bueno, no me acuerdo de su nombre, pero los filósofos del lenguaje que intentaron hacer un lenguaje lógicamente perfecto, lo que pretendían hacer es, vamos a hacer un lenguaje que simplemente siga reglas matemáticas, entonces siempre se entenderán bien los significados. Luego, se ha abandonado esta idea,
históricamente, porque se ve que hay momentos, o del amor, no se puede hablar de la misma manera que se puede hablar de cómo se analiza sintácticamente una frase, o del bien, o de todo lo metafísico, o de Dios. Es difícil. Wittgenstein llegó a esta conclusión hablando de lo místico, ¿no? Vale, pues con el ser humano pasa lo mismo. No lo podemos reducir a unas instrucciones. Sería estúpido. Y luego dice aquí que llegaría el pájaro Cagán, que me ha hecho gracia esta palabra, que traería la felicidad, y que la vida sería muy aburrida, pero enormemente razonable. Es decir, si seguimos la razón y la ciencia hasta los límites extremos, pues ya estaría todo controlado. ¡Buah! ¡Miradme! ¡Miradme! Chicos de YouTube, chicas de YouTube que estáis detrás de la pantalla, me he convertido en el ser humano perfecto. Duermo 8 horas, como los nutrientes que debo, hago ejercicio 4 veces por semana, trabajo 8 horas y ni una más, tengo un ocio perfecto, me relaciono con los demás de una manera maravillosa, no pierdo 3 horas al día mirando TikTok, ya no como nunca más azúcar ultraprocesada. Fijaos en mí, soy perfecto. Nadie es perfecto. Nos venden que esta es la perfección, nos venden que esto es a lo que debemos aspirar, y es una trampa, es una mentira que nos entristece profundamente, y esto no está dentro de este capítulo de Dostoyevski, es mi interpretación, pero al exigirnos tanto, al exigirnos ser tan aburridos, lo que acaba provocando es efectos contrarios, que la gente tenga que llegar al fin de semana y emborracharse y perderse y olvidarse de sí mismo para encontrarse precisamente con lo puramente instintivo, con lo puramente humano, y luego levantarse el domingo con una resaca asquerosa, terrible, y decir, ¿por qué he hecho esto? Si yo soy un ser humano perfecto. Pero bueno, luego de lunes a viernes vuelvo a ser un ser humano perfecto, pero cada sábado desconecto, me pierdo en los vicios, en el alcohol, en lo que cada uno se pierda. Calma, calma, porque si pretendemos esta perfección, acabamos perdidos, acabamos completamente perdidos. Es que es así. Ved los ejemplos que tenéis alrededor. Creo que no es en este capítulo, no es en este capítulo, es en el siguiente, que también es buenísimo, por cierto. Si lo queréis, pues podéis dejarme un like, tenéis mi club de lectura para apoyarme, donde, por cierto, nos vamos a leer este libro en noviembre. Mi newsletter gratuita que te llegará todos los lunes, donde hay reflexiones de este tipo. Bueno, te la dejo por ahí abajo antes de terminar. Lo tenía que haber dicho 27 minutos antes para que alguien lo haga, porque a este minuto del vídeo no creo que haya mucha gente, pero bueno, os quiero, por supuesto. Como decía, llegamos a este momento en el que ya todo está establecido, ya todos nos creemos que somos perfectos porque aspiramos a esa perfección, y realmente nos estamos perdiendo en el camino. Nos perdemos en esa búsqueda de la perfección absurda y científica y racional que nos vende la idealidad de la vida, o lo que supuestamente está bien para todos nosotros, donde no lo está. Por eso sigue habiendo gente que se va a una montaña a vivir con las cabras, por eso sigue habiendo gente que es pobre y vive debajo de un puente porque no se consigue adaptar a la forma de vida, por eso sigue habiendo gente que lucha por no atarse a lo preestablecido, porque es muy cargante, porque es muy frustrante, porque es muy depresivo, en último término. Por eso hay tanta... por eso no estoy diciendo que haya una causa directa, ¿no? Pero por estas condiciones que se nos ofrecen de la razón, que nos niegan de algún modo la vida, hay tanta gente que está triste y no se consigue adaptar. O al menos esa es mi interpretación también. Luego dice aquí, hasta los alfileres de oro se clavan por aburrimiento, aunque eso ya sería lo de menos. Esto simplemente es una gracieta. Una gracieta que está relacionada con la página anterior que os he dicho de Cleopatra. Pero me parece maravilloso que lo consiga meter aquí, porque Dostoyevski es capaz de estar adentrándose en la profundidad del comportamiento humano y a la vez salir para hacerte una gracieta que está muy bien metida, que entra fino, y que a mí por lo menos me saca una sonrisa. Me hace muy feliz que sea capaz de escribir así, que consiga, ya digo, dentro de la gravedad, profundidad, riqueza que hay en este capítulo, transmitir relajación, humor, porque esto también es la literatura. Esto también es la capacidad de un autor tan bueno como Dostoyevski, que no creo que fuera a clases de escritura, de hacer las cosas tan bien, ¿vale? Y dice, para terminar, este capítulo nos queda una página y media solo, que aunque se lograra desarrollar toda esta sociedad en la que todo el mundo piensa y cree en las mismas cosas, y todos además actuaran ahí concienciadamente, sí, todos ya siguiendo lo que hay que hacer, ¿no? Aparecería el desertor, aparecería esa persona que diría, ojo,
no creo en esto. Aunque aparentemente esté funcionando, aunque todo vaya bien, aunque todos seamos ricos, seamos prósperos, estemos tranquilamente, tengamos salud, aparecería alguien que diría, oye, a mí esta mierda no me gusta. Y lo que hice aquí también, y lo que es peor, habría gente que secundaría su opinión. Es que esto es el ser humano, es pura contradicción. Aunque todos estemos bien, va a haber alguien que esté ahí, pues esta vida no es para mí. Y es que eso es el ser humano propiamente, eso es ser realista, no pensar que todos podemos ser felices de la misma manera, teniendo una familia y creyendo en Dios, como defiende el cristianismo así en último término y de manera muy resumida. Acabo, última página. Porque el hombre, quien quiera que sea, siempre y en todas partes ha preferido obrar a su antojo, y no como le dictaban la razón y el interés. Y uno puede querer aquello que es contrario a su propio interés, y en ocasiones está positivamente obligado a hacerlo así. Y por entre paréntesis, esto ya es idea mía. Es que a veces está bien que vayamos en contra de lo que es bueno para nosotros. Es que a veces está bien que me quede en la cama 5 horas sin hacer nada. Es que a veces está bien que coja esa serie que me encanta y vea 10 capítulos seguidos. Es que a veces está bien que no vaya con mis amigos, que supuestamente es lo que necesito a nivel social, porque lo que necesito es estar yo solo en mi casa y perderme. Es que a veces está bien que yo, ahora estoy poniendo mi ejemplo, como diría Dostoyevsky, esto ya es idea mía, que estoy completamente en contra del tabaco, que es una mierda absoluta, a veces me fumo un purillo. Y ya está, y ocurre. Y es malo para mí, no es lo... Ya está. Y no es tan importante. Y es beneficioso. Incluso puede ser positivamente beneficioso. Obviamente, si lo hiciera todos los días, pues no, pero a veces sí. Creo que se ha entendido este ejemplo. Y además con el tabaco creo que se entiende bastante bien. Llegamos. Leo el último párrafo completo. Mi propio libre y soberano deseo, mi capricho, por salvaje que parezca, mi fantasía, en ocasiones exacerbada hasta la locura, he aquí el beneficio más beneficioso. Todo lo que nos ha ido preparando Dostoyevsky en este texto es para encontrar ese beneficio, y es el deseo que tengamos cada uno propiamente y que es diferente en todos los seres humanos. Que puede coincidir, claro que sí, pero que en determinados momentos, bueno, como somos parecidos en la razón, también lo seremos en nuestros deseos, claro, pero que a cada uno le apetece en un momento una cosa. Normalmente pues va a estar asociado pues eso, a los vicios, a las cosas que nos hacen felices, Bueno, ya me entendéis, ¿no? Pero hay una persona a la que le puede encantar estar 2 horas jugando a los videojuegos y hay otra a la que le puede encantar salir 2 horas al monte, ¿no? A ver, ¿dónde estaba? Ese que habíamos dejado de lado, ese que no encaja en ninguna clasificación y contra el cual se estrellan una y otra vez los sistemas y teorías. Ese deseo, que no entra dentro de los sistemas, que no entra dentro de las teorías. ¿De dónde se han sacado todas esas lumbreras que al hombre le conviene una voluntad normal y virtuosa? ¿Por qué tenemos que hacer caso a Aristóteles, a Sócrates? ¿Por qué tenemos que ser el hombre del término medio, el ser virtuoso? ¿Por qué tiene que existir un bien y un mal? ¿Por qué? Esta es la duda fundamental que se hace aquí Dostoyevsky, que es súper potente y que luego concluye, tanto en él como en Nietzsche, que va un poco en contra de la vida. Un poquito más adelante, el deseo es una manifestación de la vida en su totalidad. Esto no va a haber parecido aquí. Este deseo es vida, como tal. No sistema, no como nos tenemos que comportar. Es vida como tal. Sigo. ¿Cómo se les ha podido ocurrir que al hombre aspira en cualquier caso a tener una voluntad sensata y preocupada por sus intereses? Repito, ¿cómo se les ha podido ocurrir que el hombre aspira en cualquier caso a tener una voluntad sensata y preocupada por sus intereses? ¿Por qué todo el mundo tiene que estar preocupado por esto? ¿Por qué todo el mundo tiene que ser lo que está ahí en su primera preocupación? Ganar dinero, sobrevivir, familia, las cosas que supuestamente te tienen que preocupar. Y acaba el capítulo maravilloso 10 de 10. Lo que necesita de verdad es una voluntad independiente. Cueste lo que cueste y tenga las consecuencias que tenga. En fin, el diablo sabrá qué voluntad es esa. Porque además, Dostoyevsky es humilde. Porque él no te dice, y la voluntad, y lo que hay que hacer es esto. No se atreve a ser tan valiente. Que es un poco lo que defiende Nietzsche con este nihilismo del superhombre. Porque ese superhombre, esa valentía, ese paso más allá, un poco que da Nietzsche quizá, respecto a Dostoyevsky que lo supera, es que Dostoyevsky dice, hay una voluntad, la de cada uno. Una voluntad independiente. Lo que necesitamos cada uno. Y dice Nietzsche, aquí está esta voluntad, y el siguiente paso es aceptarla. Y asumir los riesgos que conlleva. Porque es mucho más fácil, imaginamos el cuadro El caminante sobre el mar de nubes,
de este hombre, no recuerdo, madre mía, que no recuerdo el nombre de este hombre, de este autor alemán, da igual. Ese cuadro, El caminante sobre el mar de nubes, nos expresa la posibilidad de opciones, nos expresa que podemos tomar la decisión. Es un cuadro nihilista, por excelencia. Nihilismo siempre en el bien sentido aquí, no como algo de estar perdido y ya está. De hecho, es que si lees a Nietzsche, jamás pensaría en el nihilismo como algo negativo. Pero bueno, veo el mar de opciones que tengo delante de mí y yo elijo, tengo esa voluntad independiente. Dice Dostoyevsky que es para todos muy importante. Y efectivamente para todos es muy importante, y si no, mírate al espejo. Lo que te interesa a ti o lo que te gusta a ti, tomar tus propias decisiones. Estoy convencido de que mucho. De que no te obliguen a hacer ciertas cosas. Vale, ahí todos coincidimos. El siguiente paso es ya. ¡Pam! Doy un pasito más. Me envalentono. Soy valiente. Creo en mí y creo que esto, independientemente de lo que digan los demás, independientemente de lo que diga la ciencia, la razón, es lo que es bueno para mí. Y eso da mucho miedo, porque es ese caminante frente al mar de nubes que se lanza al vacío y tira la planta que tengo aquí al lado. Que se lanza al vacío y se atreve a determinar que eso es lo bueno para él y que lo va a defender frente a todos los que están abajo. Porque Nietzsche ya sabéis que siempre el superhombre está por encima. Y os voy a leer partes del Zaratustra, que es que si no veis aquí a Dostoyevsky, pues perdonadme, pero yo creo que esto es claro, que la influencia entre ambos autores obviamente es clara. Bueno, Nietzsche lo reconoce abiertamente, o sea, no es, pero creo que él no leyó, lo siento por... Creo que este vídeo es bastante estricto en mi análisis con respecto a lo que me he informado para hacerlo. Siento no haberme informado en si él ha leído Memorias del subsuelo, espero dejároslo en comentarios, ¿vale? Creo que no, porque este texto no era nada conocido en su momento. Bueno, lo que dice aquí Nietzsche, que también os lo pondré por aquí. ¿Libre de qué? ¿Qué importa eso a Zaratustra? Tus ojos deben decirme claramente libre, voluntad independiente, ¿para qué? ¿Puedes fijar para ti mismo, este siguiente paso del que os hablaba, tu bien y tu mal, y suspender sobre ti tu voluntad propia como una ley? ¿Puedes ser juez de ti mismo y vengador de tu ley? O sea, ¿puedes defenderlo cuando las cosas vayan mal, cuando estés triste? Que esto es un poco lo que yo siento que le pasa a la persona que se sale del camino. Tú te sales del camino y da miedo. Porque es triste. Porque estás solo. Porque no tienes apoyos. Porque no tienes referentes. Y entonces muchas veces tu cabeza te dice, tío, estás sobre el caminante de mar de nubes ahí, estás ahí, ¿por qué no vuelves para atrás? ¿Por qué, por ejemplo, en España no tiras por el camino más marcadito de una oposición, aunque no te guste ninguna oposición? ¿Por qué no te vas por ese camino ya marcado, por esa facilidad? ¿Por qué, por ejemplo, no sigues el negocio que ya tienen tus padres, que ya está hecho y ya está mascadito para ti? ¿Por qué no dejas de ser alguien que se atreve y simplemente sigues lo que dice ese sistema de la ciencia y la razón que está bien para ti, que en el siglo XXI se traduce en lo que dice tu Estado, que está bien para ti? ¿Por qué no sigues ese caminito marcado? Porque eso lo dice la conciencia, porque es muy difícil situarse en ese punto completamente diferente y ser el juez de tu propia ley y el juez de ti mismo y de tu propia vida. Eso es a lo que aspira Nietzsche, a ponerte por encima. Y esa, repito, lo que necesita de verdad es una voluntad independiente. Eso es lo que busca el ser humano, lo que nos encanta. Y ahí es donde está, pues, la voluntad creadora, de la que habla Nietzsche también en este superhombre, en este nihilismo, de crear y hacer con tu vida lo que a ti te dé la gana. Y acabo este vídeo con otra lectura de Nietzsche, que dice: aprendí a caminar y desde entonces corro. Aprendí a volar y desde entonces no tolero que me empujen para pasar de un sitio a otro. Lo que estoy leyendo aquí es que una vez tú te enteras de esto, tú eres consciente de esta realidad que expresan Dostoyevsky en este capítulo y Nietzsche en su obra en general. Una vez te das cuenta de esa voluntad independiente que hay en ti, es muy difícil retroceder. Aunque sea difícil y te genere sufrimiento, es muy difícil retroceder. Vuelvo a leerlo porque me encanta. Y estáis en mi canal y si has llegado hasta aquí es que te gusta esto. Aprendí a caminar y desde entonces corro. Aprendí a volar y desde entonces no tolero que me empujen para pasar de un sitio a otro. Ahora soy ligero. Ahora vuelo.
Ahora me veo a mí mismo por debajo de mí. Ahora un Dios baila en mí. Ahora un Dios baila en mí. Así habló Zaratustra. Esto es verte como tu propio Dios. Y fijaos, aunque Nietzsche ni Dostoyevsky esto, vuelvo a citar a Dostoyevsky, esto ya es idea mía, creo que es compatible creer en todo lo que he dicho de un sistema de ciencia y razón, de Dios, del cristianismo, con generar tus propias ideas. Porque yo puedo tener una base estable que ha funcionado históricamente a toda la sociedad y creer en ella, pese a que a lo mejor no tenga fe en Dios o en la ciencia o en lo que sea, puedo yo tener una base y luego a partir de ahí, creo que esto es lo más inteligente, de nuevo, esto es idea mía, esto es lo que aporto yo a este vídeo, si es que he podido aportar algo, creo que es inteligente a partir de la base que hay ya yo generarme mis propias ideas. Porque lo que es absurdo es ser el más outsider, el más alejado de la realidad y creerme que me va a ir bien, porque de nuevo es muy difícil y hay pocas personas que sean capaces, yo creo. Si eres capaz, pues adelante y obvia todo lo que hay y pasa de todo, ¿no? Pero hay que ver, hay que analizar esa realidad y criticarla. Hay que analizar que nos intentan poner a todos bajo el mismo prisma y que todos pensemos de una misma manera y decir, no quiero ser así, quiero hacer lo que a mí me convenga más, y esto pasa porque hay un Dios en mí, por elevarme, por volar, por sentirme bien, por bailar, que es muy importante en la obra de Nietzsche, en el Así habló Zaratustra, y despojarse de todo lo que no quiero, quedarme con lo que sí me gusta de toda esta estructura social a lo largo de los siglos que ha funcionado, quizá que a mí me conviene, y seguir hacia adelante. Y esto no es nada egoísta, ¿eh? Esto no es nada malo, porque estas personas cambian el mundo, y creo que lo hacen para bien. Porque las personas, y ya no solo que cambien el mundo, las personas que hagan esto a nivel más pequeño, más micro, cambian su vida y cambian la vida que tienen alrededor e inspiran a los demás. No sé, al menos esto es lo que yo pienso que hago con este tipo de vídeos, porque ¿para qué vale? Siguiendo lo de la utilidad de lo inútil, ¿para qué vale toda esta reflexión? Pues yo creo que para abrir ojos y mentes, y atreverte a leer ciertas cosas, y atreverte a decir, la vida para mí a lo mejor es otra cosa, y tengo que buscarlo. Y es difícil porque mis padres me dicen una cosa, porque mis amigos, porque la sociedad me pesa, porque necesito comer. Sí, yo sé que es muy difícil. Pero ahí estamos, en la dificultad, ¿no? Bueno, 42 minutos. Estos han sido los libros utilizados. Este es de Penguin, este es de Alba y este es de Alianza. Ojalá tuviera la Así habló Zaratustra en Alianza, porque es que su traductor, ya os lo he dicho alguna vez, quiero decir su nombre, que ahora mismo no me acuerdo. Traducción de Andrés Sánchez Pascual. En todos sus libros de Alianza va haciendo conexiones con Nietzsche muy interesantes, que en este pues no lo tengo, ¿no? En fin, si te ha gustado este vídeo y me quieres apoyar, puedes dejar un comentario, por favor, puedes dar like, puedes hypear este vídeo para que lo vea más gente. Creo que es un vídeo que puede ayudar mucho, la verdad. Vuelvo al estado central de la escena, ya no habrá cosas aquí. Y si te ha gustado eso, compártelo, dímelo. Tienes mi Patreon si me quieres apoyar económicamente para que yo siga haciendo este tipo de vídeos y pueda dedicarle pues toda una mañana, más toda la lectura que ha habido previa, que no sé cuántas horas son, para poder hacer este tipo de análisis y nada, no hay guión aquí, ¿eh? O sea, no estoy leyendo nada, no, es pues ponerme a leer el texto, que es lo que vale, ponerme a leer un texto y analizarlo. Para eso vale la filosofía, esto es muy útil para la vida, ciertamente. Nos ayuda a ser más críticos y más consecuentes con nuestras acciones, más felices, en último término, pienso yo. A bailar como un dios, en mí y desde arriba, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya digo, si te ha gustado, por favor, házmelo saber. Si has llegado hasta aquí, puedes escuchar la música final, puedes suscribirte a mi newsletter. La música final, de verdad que merece mucho la pena, compuesta por un alumno mío del año pasado, Marcos. Espero haber dicho, ahora he tenido un lapsus, sí, he dicho su nombre bien. Y eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho amor.